Academia Virtual Matemática, funciones, video 032. Concepto. Una función es una relación entre un conjunto de partida o dominio y un conjunto de llegada o codominio. A cada elemento del dominio se le asigna un único elemento del codominio. El conjunto dominio se le conoce como variable independiente y al conjunto codominio como variable dependiente. En la imagen, que es una fuente extraída de Google Imágenes, vemos qué es una función y qué no es una función. Operaciones con funciones. Sea f de x igual a x más 2 y g de x es igual a 3x. F más g es x más 2 más 3x, es decir, 4x más 2. F menos g es igual a x más 2 menos 3x, es decir, menos 2x más 2. F por g es x más 2 por 3x, igual a 3x2 más 6x, utilizando la función distributiva. F sobre g es igual a x más 2 sobre 3x, que es igual a x sobre 3x más 2 sobre 3x igual a 1/3 eliminando las x más 2/3 de x. F o g es igual a 3x más 2 y g o f es igual a 3 factor de x más 2 igual a 3x más 6. Ejercicios. Sea f de x igual a x al cuadrado más 5x más 6 y g de x igual a x más 1. Hallar f más g, f menos g, f por g, f sobre g, f o g y g o f. Función par y función impar. Si f de menos x es igual a fx, la función es par. Si f de menos x es igual a menos f de x, la función es impar. Ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado. ¿Esta función es par o es impar? Entonces hacemos f de menos x es igual a menos x al cuadrado igual a x al cuadrado. Se cumple la primera condición, por lo tanto la función es par. Segundo ejemplo, f de x es igual a x a la 3. F de menos x es igual a menos x a la 3 igual a menos x a la 3. Se cumple la función 2. Por lo tanto, la función es impar. Tercero, f de x es igual a x a la 5 menos 3x a la 3 más 5x. F de menos x es igual a menos x a la 5 menos 3 factor de menos x a la 3 más 5 por menos x. F de menos x es igual a menos x a la 5 más x a la 3 menos 5x a la 3 igual a menos factor de x a la 5 menos x a la 3 más 5x. Se cumple la primera condición. Por lo tanto, la función es impar. Perdón, se cumple la segunda condición. Por lo tanto, la función es impar. Cuarto ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado más 5x menos 1. F de menos x es igual a menos x al cuadrado más 5 por menos x menos 1. Eso es, f de menos x es igual a x al cuadrado menos 5 menos 1. No se cumple ni la primera condición ni la segunda condición. Por lo tanto, no es ni par ni es impar. La función par es simétrica con respecto a y. La función impar es simétrica con respecto al origen. La gráfica de la izquierda es la gráfica de una función par, f de x igual a x al cuadrado. Y la gráfica de la derecha es la gráfica de una función impar, f de x es igual a x a la 3. Fuente de la imagen, Google. Observemos la imagen de la izquierda, que es una función par. Mire, tome el punto menos x1, está a la misma distancia de y que el punto x1, por eso es par. Y en la gráfica a la derecha, tome por ejemplo el punto que está en el cuadrante 3 en el extremo y tome el punto que está en el cuadrante 1 en el extremo
y la distancia de cada uno de esos puntos al centro o al origen es la misma. Por eso es una función impar. La gráfica de la función normal es par o impar. La gráfica de la función x cuadrado más 5x más 6 igual a 0 es par o impar. Función inyectiva. Cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. En la gráfica vemos un ejemplo de función inyectiva y de función no inyectiva. Fuente: imágenes de Google. Función inyectiva. Sea f de x es igual a x más 2. ¿Es una función inyectiva? Entonces, para que sea inyectiva, x1 es igual, debe de ser igual a x2. Decimos entonces, f de x1 es igual a f de x2. x1 más 2 es igual a x2 más 2. Despejamos x1, tenemos x1 es igual a x2 más 2 menos 2. x1 es igual a x2, por lo tanto es inyectiva. Sea la función f de x es igual a x al cuadrado más 1, f de x1 es igual a f de x2. x1 al cuadrado más 1 es igual a x2 al cuadrado más 1. Podemos restar 1 en ambos lados y tendremos que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados y tenemos que x1 es igual a x2, por lo tanto es inyectiva. Función sobreyectiva. La función es sobreyectiva si a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida. En la gráfica vemos un ejemplo de función sobreyectiva y de función que no es sobreyectiva. Fuente de la imagen: Google Imágenes. Función biyectiva. La función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Es decir, a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como mínimo un elemento del conjunto de partida y al conjunto de llegada le corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida. En la gráfica vemos un ejemplo de función sobreyectiva y función no sobreyectiva. Fuente de la imagen: Google Imágenes. La función y igual a 2x es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Referencias: Apóstol T.M. Introducción a la teoría analítica de números, editorial Reverté. Goldhaber J. K. Ehrlich G. Álgebra, University of Michigan. Riz P. y Sparks F. Álgebra, editorial Reverté. Samuel Pue. Teoría algebraica de números, Dosat, editor Madrid. Vinogradov I. Fundamentos de la teoría de los números, editorial Mir.